Buenas tardes, mi nombre es Said Manuel Díaz Pacheco, perteneciente a la Facultad de Derecho em, y en el primer semestre. La principal razón por la que yo elegí Derecho fue por el campo laboral que tiene, ¿no? Ya que son inmensas los tipos de licenciaturas que hay, las especialidades que existen y también la forma en la que trabaja el derecho. El derecho no solamente se especializa en los derechos que tienen las personas, también hay maneras y en la manera en la que lleva el orden en la sociedad. Creo firmemente que todos debemos ser defendidos sin importar nuestra raza, nuestro sexo, sin importar nada. Me veo haciendo mi servicio profesional en la fiscalía, ya que yo quiero ser abogado penalista en algún futuro, y también viendo, trabajando en la fiscalía o si no en algún buffet, eh, pero en el área penalista. Sí me gustaría algún día alcanzar a ser fiscal del estado de Baja California y poder así pues cumplir con la labor. Me gusta mucho cómo se desempeña en todo ese sentido. Buenas tardes. El día de hoy vendré a presentarles un trabajo sobre la lógica, lo que es la lógica, sobre la manera en que se divide, el objeto de la lógica, para qué nos sirve, la importancia de la lógica en el ámbito jurídico, también las formas de pensamiento que existen, que emanan de la lógica. Para empezar, la lógica es la ciencia que estudia el pensamiento, las formas en las que piensa el ser humano para llegar a tener esas pequeñas correcciones. La meta de la lógica es corregir el pensamiento y llegar a la verdad absoluta. Siempre ese va a ser el objeto de la lógica, llegar a una verdad. El objeto de la lógica principalmente es el pensamiento, la manera en la que nosotros pensamos, de la manera en la que nosotros nos desenvolvemos en la mente. Se enfoca en cómo pensamos, en cómo conectamos nuestras ideas y llegamos a una conclusión. Y también pensar es el que todos nos propongamos es el llegar a una manera de pensar precisa y congruente. La lógica se divide principalmente en dos. Por un lado tenemos a la lógica formal y a la lógica material. La lógica formal en palabras sencillas, es toda esa lógica que tiene una regla, ya tiene una regla no escrita, pero ya todos tenemos en la mente qué es. Vamos a dar un pequeño ejemplo. Todos sabemos que 2 más 2 es 4. Entonces tu lógica te va a decir que 1 más 1 más 1 más 1 son 4 de igual manera. Eso es la lógica formal, la lógica que es una verdad absoluta que no puede ser cambiante. Es la que estudia las condiciones para que un pensamiento sea correcto y verdadero. Tiene que ser siempre correcto y verdadero. No puede ser incorrecto ni falso, jamás. Mientras que la lógica material se va por un lado un poco más filosófico, metido en la mente de cada persona. Por ejemplo, la lógica formal estudia ese pensamiento y nos da un sentido un poco más filosófico de cada quien. Por ejemplo, muchas veces escuchamos frases que nos dicen, ya sea un abuelo, un tío, una mamá, lo que tú quieras, ¿no? Los famosos dichos o expresiones que usamos diariamente. Por ejemplo, que me parto un rayo, y uno se va con ese pensamiento y dice, ¿cómo es posible que me parta un rayo? Y estudias ese pensamiento y estudias cómo puede ser posible eso y te da la lógica. Y no, como un rayo me va a partir hacia la mitad. Claro que no existe esa posibilidad. La principal diferencia que existe es que la lógica formal es muy rígida. No, la lógica formal es demasiado rígida, no va a cambiar, siempre va a ser una verdad y correcta, no puede ser, y siempre van a ser las mismas reglas. Mientras que la lógica material, cada quien la puede, vaya, como llevarla por sí mismo, como darle un significado propio a cada pensamiento que tienes por sí mismo. Es la que estudia es la que estudia las condiciones en las que llegamos a los pensamientos verdaderos. Es como llegamos a ese pensamiento y decimos, ¿será verdad que me puede partir un rayo? ¿Será o no será? Bueno, vamos a pasar ahora a cómo la lógica nos ayuda en el sentido jurídico.
Es bien sabido que los juristas, abogados, licenciados, tenemos que tener esa capacidad de argumentar, de tener esos pensamientos lógicos en el que tú estás enfrente de una autoridad porque ese es tu trabajo, o sencillamente a la hora de elaborar un trabajo tenga esa lógica, esos argumentos válidos para que tú puedas defender a tu parte. La lógica nos ayuda a eso, a comprender, a darnos esa verdad, porque siempre tiene que ser una verdad. No podemos llegar a la hora de un juicio por decir algo y decir, ¿sabes qué? No, es que no, en mi lógica esto es verdadero, pero no, ¿sabes qué? No, no es así las cosas. La lógica nos ayuda en eso, a darle coherencia a nuestros argumentos, a que tengan esa validez, a la que podamos expresarnos y que nuestros pensamientos siempre sean coherentes. No porque yo piense de una manera significa que eso va a ser lo correcto y lo coherente adelante de una autoridad. Debemos de... nos ayuda a tener una defensoría mejor, a tener un desempeño vaya más correcto en ese ámbito. En la lógica existen diversos tipos de pensamientos en los que podemos mencionar 4. Lo que es el pensamiento verdadero, lo que es el pensamiento correcto, lo que es el pensamiento incorrecto y lo que es el pensamiento falso. Vamos a empezar por el pensamiento verdadero. Es el pensamiento que está de acuerdo a la realidad, que nos relaciona. Por ejemplo, en este caso vamos a otorgar ejemplos, jurídicos, para que puedan ser un poco más entendibles, dado la materia. Ejemplo, todos tenemos derecho a la educación. Ese es un pensamiento verdadero que todos tenemos presentes. Todos tenemos un derecho a una educación, todos tenemos derecho hasta que que nos impartan clases. Todos tenemos derecho a eso. Y el que nos prive de eso están violentando nuestros derechos constitucionales. Entonces quedamos que el pensamiento verdadero es todo aquel que se relaciona con la realidad, con la realidad que nos rodea, pero siempre y cuando sea una verdad. Vamos a pasar con el pensamiento correcto. El pensamiento correcto es el pensamiento congruente con las leyes de la razón consigo mismo y respeta la estructura formal. Vamos a dar un pequeño ejemplo. Cuando nos dan un contrato, nosotros, por decir algo, nosotros tenemos que leer cada parte de nuestro contrato, cada cláusula, cada rescisión, cada cosa que venga en nuestro contrato. Y por derecho propio, si tú no entiendes un factor de tu contrato o no te queda claro, y si la parte que te está proporcionando ese contrato no te la quiere, por decir así, aclarar, o solamente dice, sí, fírmale, no pasa nada. No, usted tiene que buscar la ayuda, asesoría jurídica, y eso es un pensamiento correcto, porque es lo correcto, vaya a hacer lo correcto. Luego pasamos al pensamiento incorrecto. El pensamiento incorrecto es aquel que está en desacuerdo con la ley, pero aún así tiene esa estructura formal todavía. Vamos a dar un pequeño ejemplo. Todas las leyes son justas y morales. Claro que no lo son. No todas las leyes son justas, no todas las leyes son morales. Hay una pequeña línea que separa el derecho de la moral. Y no todas las leyes son justas y morales. Un claro ejemplo: las horas laborales que percibe cada persona en el país. Todos en la Ley Federal del Trabajo indica que tenemos que laborar 8 horas diarias. Y cuando vivimos nosotros en una ciudad, con una envergadura grande, bien sabemos que si entras a las 5 de la mañana, nosotros tenemos que salir de la casa a las 4 para llegar a tiempo al trabajo. Sales a las 3 de la tarde y es otra hora. Tú ya quemaste mediodía. Cuando convives, cuando te relacionas con personas, cuando le dedicas tiempo a tus hijos, cuando tienes un tiempo para ti mismo. No es justo ni moral, pero es una realidad que nos persigue. Luego, por último, pasamos a lo que vendría siendo el pensamiento falso. El pensamiento falso es el pensamiento que asume de manera incorrecta que todas las acusaciones son ciertas.
Por ejemplo, si a mí me denuncian, quiere decir que soy culpable. Claro que no. Si a mí me denuncian, no necesariamente yo voy a ser culpable. Eso es una falacia, es una mentira. No toda denuncia es una verdad. No, primero ocupo llevar un proceso jurídico y de esa manera poder, vaya, pues defenderme y demostrar mi inocencia, o en el caso por parte de la fiscalía demostrar una culpabilidad. Es de mi parte es todo. Espero les haya gustado las explicaciones, todo lo que vi en esta presentación, y me despido. Muchísimas gracias.